Y esta mañana estamos cumpliendo con un compromiso que contrajimos la semana pasada. Una vez más, presento a nuestro entrevistado para el día de hoy, Pastor Juan Carlos Agüero, a quien una vez más le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Gracias, Leodoro. Pastor, estoy muy contento de estar aquí y poder compartir con las personas de la audiencia, esta amada, los televidentes, ¿no? Que nos están mirando de todas partes del mundo, y les quiero decir que siempre hay una puerta abierta. Así es, ¿sí? Exactamente. Siempre hay una puerta abierta a nuestros problemas, a nuestras enfermedades, y aunque muchas veces la ciencia médica diga, ¿sí? y no me pongo contra los médicos, porque la verdad que nos necesitamos y para eso lo estableció el Señor. Cierto. Pero sí que Lucas, que escribió el Evangelio, Exacto. era médico. Exacto. Claro. Y sí, bueno, la ciencia fue puesta por el Señor, pero cuando al hombre se le terminan los recursos, aparecen los recursos de Dios. Exactamente. No habíamos quedado que le estaba contando de que salí de mi cuerpo en el momento de la operación y veía como los instrumentales médicos me tenían abierto el estómago, el vientre, porque ya se habían hecho muchas fístulas, decimos en Argentina los médicos. Fístulas son agujeros que hay en el intestino. Ajá. Entonces, de tanta operación y manoseo, de estar operando, intentar sanar, intentar arreglar el cuerpo, cada día se hacía un agujero más. Un agujero más, entonces un agujero en el intestino grueso, un agujero en el intestino delgado, otro agujero en el intestino grueso, otro agujero, y así hasta 7, 8 agujeros en diferentes lugares del vientre. Tanto era así que todo lo que ingería salía por una tripa, así que lo que tenían que hacer era poner un packing con un aspirador en una máquina y una cubeta. Recibía todo aquel alimento, entonces parte del alimento iba a mi cuerpo y parte del alimento iba a este packing, a este lugar, como un desecho. Entonces los médicos hacían todo lo posible para salvarme la vida, y en un intento de poder cortar las partes que estaban malas, el mío, operarme y sacar lo que había en mi intestino que estaba agujereado y tratar de arreglarlo, de coserlo, lo que hacían era en medio de la operación tanta la infección que como estaba todo esparramado la infección con materia fecal y comida y todo lo que tenía, sacaron todo para afuera y los colgaron, todo lo que es intestino, el estómago por un lado, y lo lavaron con agua fisiológica, que es lo que estaban haciendo los médicos, y para mí ver todo eso era impresionante. Cuando me doy vuelta en el medio de la sala del hospital, en este lugar de quirófano, veo un ángel de Dios de aquel lado, y ahí comienzo a ver el mundo espiritual otra vez. Salir de mi cuerpo, verme ahí, ver que todo esto estaba sucediendo, poder escuchar hasta la música que estaban escuchando los médicos en ese momento, poder ver los ángeles que estaban a un rincón de ese lugar. También vi que un portal se abre detrás mío, en donde yo estaba así en el espíritu ahí, y una mano que se me posa aquí en el hombro. ¿Sí? Y en ese momento el Señor empieza a ministrarme, empieza a hablar. Y el Señor me dijo que todavía no era mi tiempo, que me quedara tranquilo, que Él tenía propósitos con nuestras vidas, y hablo de nuestras porque soy una persona casada y tengo mi esposa, y que íbamos a predicar a las naciones, que me quedara tranquilo, que Él iba a hacer la obra. Cuando yo veía ese cuerpo tirado ahí, que no lo podía manipular, no podía controlarlo, porque la mitad de mi cuerpo para abajo estaba muerta. Ya los médicos ya me habían dicho de que no iba a volver a caminar, de que no iba a volver a tener hijos, de que no iba a poder ir por mis propios medios normales. Iba a ser dependiente. Sí, dependiente de una sonda, de una bolsa, de una colostomía para ir de cuerpo, de pastillas para el dolor, de pastillas para la depresión. De una silla de ruedas. Ni siquiera una silla de ruedas, porque tendría que estar postrado por el dolor que tenía. Era un dolor
lumbago, así se puede decir, un dolor que es de un nervio que va del cerebro a la mitad de la parte para abajo, y era tanto el dolor que no podía sentarme, no podía estar sentado, tenía que estar postrado. Pero de todo eso el Señor me había dicho que me iba a levantar. Pero claro que al estar el alma fuera del cuerpo, el cuerpo ahí estaba muerto y estaban intentando resucitarme los médicos en esa sala, ¿sí? Y cuando ya se acabaron los recursos, cuando no podían resucitarme, entonces empiezan a sacar todos los aparatos y empiezan a quitar todo, y en ese momento el Señor me lleva. Entramos en ese portal y el Señor me hace ver, me lleva a un lugar en donde había una puerta grande en el cielo, y me dijo que este era el lugar preparado para los que aceptan a Cristo en el corazón. Que este es el lugar donde yo voy a entrar un día, pero que todavía no. Y solamente veía el esplendor de aquella ciudad, con un portón gigante de oro, pero nada más. Luego, pero en un viaje como automático, la Biblia habla de ser traspuesto, ¿sí? De que pasa de un estado, de un nivel a otro, o pasa de estar despierto a dormido y pasar a otro nivel. Transformados. Sí, como transportado, transformado. Porque Pablo lo dice a los Corintios, dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, dice. Exacto. Bueno, también vi parte del infierno, me llevó el Señor de la mano y me mostró un lugar horrible, en donde entramos como en un lugar oscuro. Hoy un hermano me decía un túnel, no sé si decir túnel, pero era un lugar oscuro, en donde entramos y había ruidos de gritos de personas, gente. Había en un lugar con una jaula una mujer que estaba ahí haciéndose de la bonita de espalda, pero cuando se da vuelta yo la veo que tenía toda una víbora enroscada en el cuerpo, y la víbora se le metía por todos lados, y yo le decía al Señor, ¿pero qué es esto, Señor? Y Él me decía que esta mujer se entregó a la prostitución y que así vivió toda su vida y que tuvo sus oportunidades. Y también vi muchas situaciones que había en ese lugar que la verdad, ¿para qué contar? El tema es que era un lugar de sufrimiento, ¿sí? Un lugar de sufrimiento que creo que De Dios, dolor, de desesperación, dolor. claro. Pero hermano, pastor, siervo de Dios, estar ahí era la desesperación total, era la angustia total, Claro. se sentía en el aire y estábamos guardados por el Señor. Pero yo cuando vuelvo a donde teníamos que estar, en el hospital, aparecimos en un pasillo del hospital, en un lugar, en un paso del hospital, que había una puerta que decía morgue del hospital. Cuando estamos entrando a la morgue del hospital, que me estaban por meter al congelador, la orden del Señor era volver a ese cuerpo, y yo no quería volver. Ya no me acordaba más de nada, yo no quería volver porque veía un cuerpo que no podía caminar, un cuerpo que no podía nada, que solamente cuando entraba en ese cuerpo tenía dolor, pastor. Entonces no quería volver ahí. Pero el Señor me dijo que tenía que volver, que Él me iba a restaurar y que iba a salir a las naciones a predicar la palabra del Señor, y su palabra, y a contar este testimonio, para que la gente que está pasando en un momento de desesperación, claro, y de dificultad, que ve que ya se le terminan los recursos humanos para poder salir adelante, entonces el Señor hace que vuelva a ese cuerpo. Y yo veo 2 personas, o sea 3, un doctor que se hizo amigo mío porque estuve un año ahí internado en este hospital, y el camillero que me llevaba para a la morgue. Y el doctor ahí dándome el pésame, como triste por todo lo que estaba pasando. Y con una etiqueta en el dedo gordo del pie, ¿sí? Que llevaba el número de fallecido del día del hospital, y supongo que un registro.
vuelvo a como un suspiro a meterme por la nariz y de mi cuerpo y entro en el cuerpo y automáticamente me siento en la camilla y el camillero se asusta y se desmaya y el médico queda sorprendido y yo lo miro y le digo, el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Y era lo único que le dije. Pero después que el médico, pero corriendo, me agarró la camilla, me llevó corriendo hasta una sala. Bueno, ahí yo como que pierdo la noción porque otra vez vuelven a hacerme electroshock y otra vez el médico no entendía. Me llevan a cardiocirugía, pero ya vuelvo con una unción diferente, con una bendición distinta, porque empieza la restauración de mi cuerpo. Y para aquellos que miran este programa, quiero decirles que este programa es de bendición y está puesto por Dios. Que los programas de TV, los programas de radio, el internet, cuando hablan de Cristo, tienes que estar atento. Porque después de esto, estuve internado, ¿sí? en un lugar especial, en el hospital, donde no me dejaban tener radio, nada. Pues me llevaron a otro lugar y escuchaba un programa de radio. Y en este programa de radio había una persona bendecida como usted, llena de la gloria como lo es usted. Y este varón de Dios me predicaba de tal forma que yo sentía que me hablaba a mí. Y él decía que a los 40 días, ¿sí? Y contaba de los 40 días que iban a entrar a la tierra de Canaán. Y ellos decían, cuenta de a partir de hoy una cuenta regresiva. Que vamos a entrar a la tierra prometida. Cuando lleguemos al día 40... vas a entrar a la tierra prometida. Después de esto, yo empecé a seguir este programa de radio y llegué hasta el día 40. Cuando llegó el día 40, para resumir esta historia, ¿sí? Esta vivencia, este testimonio, cuando llegué el día 40, yo para ese entonces ya empecé, antes de, póngale que el día 30 empezaba a mover la pierna. Empecé a recobrar el movimiento de mis dedos, de mis pies. La sensibilidad. La sensibilidad de una pierna, luego de la otra. Y no le decía nada a los médicos. Y ellos pasaban una ronda médica. Venía la ronda médica todos los días a dar el parte. Entonces, pastor, el parte me tenía cansado. Todo el año, pastor, escuchar las mismas cosas. Claro. Tantos días. Y ahí vamos a quedar para la segunda parte, porque vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción, amén, las enseñanzas de Puntito, bueno. Y seguimos escuchando este testimonio impresionante, que a lo mejor puede ayudarle al crecimiento y edificación de su vida espiritual.